Bueno, televidentes del canal Teleaguadas, el canal de todos, para mí es un placer estar con ustedes los viernes a las 7:30 de la noche. Nos preparamos para vivenciar, para conocer la vida de artistas, personalidades, entidades, instituciones, hombres y mujeres que buscan el progreso y que han tenido una historia para contar, que han hecho obras, pero que también, lógicamente, no ha sido supuestamente nada fácil para los invitados que hemos tenido acá. Y en esta noche me acompaña un amigo muy querido, lo conocemos como Tuto Pizzería, es mi gran amigo Tuto, pero ¿sabían ustedes que su nombre es Duván Augusto Castro Núñez? Nos va a contar un poco su historia y sobre todo, algo que nos interesa mucho, su emprendimiento actual y su paso por la Policía Nacional. Tuto, qué bueno tenerte acá, hombre, en el canal de La Guaya, Novelas y Personajes, bienvenido. Buenos días, Jorge Hernán. Muchas gracias por la invitación. Gracias a las personas que están viendo el programa. Muchas gracias a los aguadeños que me han recibido con mucho cariño y me han apoyado en cada una de mis facetas, bien sea como ciudadano, como policía y actualmente como comerciante. Como empresario y comerciante. Pero la primera pregunta hay que hacerla obligatoria. ¿De dónde viene eso de Tuto? Tuto es la forma cariñosa en que se llama a Augusto. Mi familia, mis hermanas, mi mamá siempre me han llamado de esa forma, Tuto, en forma cariñosa por mi nombre, Augusto. Sí, señor. Me estabas diciendo que en tu casa son una cantidad de damas y tú eres el único caballero. Sí, yo viví en una familia, 7 hermanas, mi mamá, una tía de mi mamá, entonces estaba todo el tiempo rodeado de mujeres. Qué fortuna la que he tenido en mi Muy vida, mimado, me imagino yo. totalmente. Muy mimado y muy consentido. Ahí está la historia de Tuto. Bueno, Dubán Augusto. ¿Dónde viene eso de Dubán? Dubán, el nombre de mi papá. Mi papá falleció hace unos 17 años. Eh, Ese nombre, mi mamá y mi papá acordaron que debía ser Dubán Augusto. Entonces, por esa decisión que ellos tomaron, ese es el nombre que he tenido. ¿De dónde viene como esa vena comercial, Tuto? Porque es importante. Vamos yendo y llegamos a la parte de la policía, ¿te parece? Te invito para que le contemos la historia a los televidentes y es que en tu familia hay más comerciantes. ¿De dónde viene eso? A ver, en la familia de mi esposa, varias personas han tenido emprendimiento, una hermana, 2 hermanas, perdón, han tenido negocio y un hermano de ella también ha tenido un negocio. Él inclusive estuvo en algún tiempo acá en el municipio, Roger. Ah, sí. Él tuvo acá negocios, entonces ha sido pues el acompañamiento, el aprender con ellos y tener esa disposición para tener un negocio. Igualmente, pues mis hermanas han sido emprendedoras, han complementado sus labores y sus tareas normales con negocios que han sido fructíferos. Qué interesante. ¿Cuál fue el primer emprendimiento que tuviste de pronto, no sé si antes de estar en la policía o después de salir de la policía, con qué empezó? A ver, yo normalmente pues trabajaba en algunos oficios. Trabajé algunas veces en labores agrícolas, trabajé en almacenes, en Manizales vendiendo calzado. También pues ya cuando decidí en algún momento entrar a la policía en el año 84, me dediqué a esto y paralelo al trabajo de policía, una vez fui trasladado al municipio de Aguadas, inicié en el año 94 un negocio, se llamaba Roger Pizzería. En Rogelio se llamaba mi suegro, entonces en honor a mi suegro colocamos eso. Pero nos reclamaron un poquito porque querían de pronto un poquito más de identidad de parte de las personas que liderábamos el negocio y fue un consenso de la familia que el negocio se llamara Tuto. Correcto. Qué interesante. Tú eres de la ciudad de Manizales, ¿no? Sí, yo nací en Manizales. Manizaleño, bien interesante. Y hay que contarle a ustedes, televidentes, los que conocen a nuestro amigo Tuto, que llega al municipio ya en la parte de la policía, pero ya llegaremos a esa parte tan fundamental. ¿Dónde aprendió como todo eso de la pizza, como todo eso tiene que tener una preparación adecuada, un estudio, o trabajó en algún negocio de pizzas? A ver, como yo les decía hace un momento, la familia de mi esposa, las hermanas y el hermano, ya tenían negocios de pizzería. Entonces
Mi esposa se inquietó por este tipo de trabajo, buscamos el apoyo de la familia y fue así como nosotros trajimos a Aguadas en el año 94 una pizzería que estaba ubicada en la calle Octava, ahí muy cerquita donde funcionaba Villar Fantasía, justamente enseguida. ¿Y cómo le ve con ese negocio, con ese emprendimiento? Excelente. Esa fue una experiencia muy buena, que dio muchos frutos, que nos generó unos ingresos adicionales y pudimos mejorar ostensiblemente la vida y poder llevar adelante también el proyecto educativo de mis hijas. Digamos así que la parte de la pizza tuto, eso tiene que ver con estudio y preparación y va creando. Pero hay una palabra infaltable para ustedes los comerciantes, el cliente tiene la razón y te va sugiriendo cosas. Totalmente. Eso ha sido fundamental en la evolución de la pizza de tuto, porque ha sido un proceso de ensayo, de error y de acierto. Algunos clientes han sugerido que se incorporen ciertos elementos o ciertos ingredientes a la pizza. Han sido algunos positivos, otros realmente nos ha tocado retirarlos porque han generado rechazo de ¿No han parte gustado? del consumidor totalmente. Pero tú de pronto vas a la ciudad de Medellín o Manizales cuando te dan los insumos y ve una pizzería en cualquier lugar y pide pizza y va mirando calidades de pizza y va aprendiendo. Claro, es que hay que aprender de quien está metido en este campo. De hecho, nosotros empezamos solamente con la pizza hawaiana y la pizza de carnes. La normal. Eso era lo básico de nosotros. Pero, como tú dices, en las visitas a las ciudades, hemos visto que incorporan otros elementos, otros ingredientes a la pizza, volviendo este tema un tema muy amplio. Sí. Entonces, hemos traído esas experiencias gastronómicas a Aguadas y se han incorporado todas estas pizzas que hoy en día conocemos. Hemos querido traer otras, pero tenemos que ir con calma. De verdad que sí, me parece interesante, Tuto, pero generalmente cada que tienen un proyecto nuevo de pizza, ustedes consultan en familia, con su esposa, ¿será que hacemos esto? ¿Será que preparamos esto? A ver qué resultado nos da. Total, eso es imprescindible, tener un consenso familiar para poder traer un producto nuevo. Ha sido realmente positivo para la familia porque se encuentran opiniones que lo aterrizan a uno. ¿Por qué le digo que lo aterrizan? Porque estamos en una cultura donde ciertos productos no son del agrado de la comunidad. Para traer un producto se requiere que haya una aceptación masiva. Como un consenso. Sí, porque si yo le ofrezco una pizza al público aguadeño y son muy contadas las personas que la Que les gusta consumen, ese producto. entonces no es viable comercialmente. Tenemos que tener un producto que sea de consumo masivo, que a la gente le guste, para que nosotros podamos tener una rentabilidad. Porque Claro. si uno trae un producto y ese producto se va a vencer, se va a dañar, pues entonces vamos a tener pérdidas. Claro que sí. ¿Cuál es el producto insignia de Tuto Pizzería? Hay dos básicamente, que sería la pizza hawaiana, que ha gustado bastante, y la pizza mexicana. Son dos pizzas que dentro del nivel de ventas, en el porcentaje de ventas, marcan una diferencia bien importante. ¿Cómo es eso de la atención al cliente, de estar en la policía y de pronto ya dedicarse a su propio negocio, su propio emprendimiento, ya pensionado, porque ya vamos a hablar de ello, pero atender al cliente, ¿se siente satisfecho y complementa una cosa con otra? Sí, la policía tiene que ver exclusivamente con la atención a la comunidad. Básicamente es esa la atención. Es el acompañar, el proteger, el respaldar a una comunidad, Sí, la labor que realiza la Policía Nacional. Ya en el trabajo como comerciante, pues se trata de atender y dar gusto, complacer al cliente. Entonces yo digo que son
son actividades que se complementan. Tipos de clientes, Tuto. Bueno, los clientes, la verdad, Es importante. claro, son básicos, pero son excelentes. Hay excepciones, pero uno tiene que entender que todas las personas somos un mundo diferente. Entonces, lógicamente, no somos personas que vamos a ser infalibles. Podemos tener fallas, claro, como todo ser humano. Y pueden haber desacuerdos con clientes que generan alguna incomodidad, pero tratamos de llevar eso de la mejor manera para que el cliente no se resienta, porque vivimos desde el cliente. Sí, señores, no se les olvide lo que le estoy diciendo hace ratico, Tuto. El cliente tiene La razón. Tiene la razón. Bueno, Tuto, regáleme el nombre de su papá, que en paz descanse. José Duván Castro. ¿Qué hizo él? Él fue músico. Él acompañó varias agrupaciones. Recuerdo una orquesta que era de un primo de él, la orquesta Italian Jazz, Julián Galeano. Él cantó en esa orquesta y en algunas otras agrupaciones en la ciudad de Manizales, en Armenia, en Pereira. Participaba frecuentemente pues, en cada fiesta de Manizales, en la Feria de Manizales, él estaba presente en esas orquestas. Algunas veces viajó al extranjero pues, para acompañar estas orquestas. Ah, qué interesante. ¿Y su mamá, cuál es el nombre de ella? Isabel Núñez. Ella vive en Orlando, Florida. Allá se encuentra con mi hermana menor. Lleva ya muchos años viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Su mamá, porque un saludo para usted. Querida ama, aquí tenés el fruto pues, de su trabajo, de su emprendimiento, de ese testimonio, de ese amor de mamá. Un abrazo para ella en Orlando, Florida. ¿Por qué se fue su mamá, hombre? De ella todo el tiempo fue una modista. Y mi hermana cuando se fue a vivir a Estados Unidos prosperó. Entonces dijo, no me quiero quedar sin mi mamá. Lo siento por mis otros hermanos, pero yo voy a quedarme con mi mamá y me voy a hacer cargo de ella. Allá es una reina, allá no tiene que hacer nada. De verdad. ¿Has ido a visitarla? No tengo la visa para poderla visitar. ¿Pero te gustaría ver a tu mamá, ir allá a conocer? Total, claro que sí. Porque es que estamos hablando de pizza Tutico y Estados Unidos, me imagino yo que es la tierra como donde se ve pizza de todas las dimensiones, tamaños, colores y sabores, como se dice. Ahí es la propuesta que te hago para que más adelante tengas ese proyecto de darte una salidita. De verdad que sí, qué bueno hacerlo. Tus hermanas, ¿qué me cuentas de tus hermanas, hombre? Bueno, todas mis hermanas han sido muy trabajadoras, algunas enfermeras, otras trabajan en empresas de la salud, como vendedoras de programas de salud. Han trabajado en bancos, han trabajado en proyectos de vender como desayunos sorpresas y regalos para personas, a llevar de pronto en temas de cumpleaños, fechas especiales, llevar algunos detalles. Son muy laboriosas. Bueno, naciste en la ciudad de Manizales. ¿Esa infancia la viviste dónde? ¿En el propio Manizales, Tuto? Sí, yo todo el tiempo de mi infancia y de mi juventud hasta que ingresé a la policía lo viví en Manizales, estudié en colegios de Manizales. Bueno, esa primaria y esa infancia lo caracteriza a usted por ser un hombre responsable. ¿Cómo fue esa primaria? ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia, esos primeros años de estudio? Bueno, yo tuve la fortuna de estudiar inicialmente en un colegio de Manizales, en mis primeros estudios, el colegio de Nuestra Señora. Uy. Después estudié en el Instituto Técnico Industrial San Rafael. Allá hice parte de mi bachillerato, pero lo vine a terminar en Aguadas, en el colegio Roberto Peláez. La historia me interesa, Tuto. Qué bueno conocerte. Buen estudiante. Yo considero que sí, me fue bien en el colegio. Interrumpí mis estudios por temas económicos y por querer emprender y hacer cosas diferentes, trabajar. Sí, señor, excelente. Y hay una palabra que yo siempre repito a mis invitados y es, o invitadas, sí se puede, sí se pudo. Sí, claro, lógicamente cuando el ser humano se empeña en llevar a cabo un proyecto,
y cuenta con la compañía de Dios, porque no podemos andar solos si no tenemos a Dios de la mano, entonces las cosas se realizan. ¿Algún docente de pronto en la primaria, Tuto, influyó en tu vida de pronto que te marcó? Y no sé si de pronto, me imagino que sí, se tenían en esa época las ventas escolares, desde ahí iba visionándose uno como esa idea de Sí, negocio. sí, claro, yo recuerdo en el colegio hacíamos un producto que no sé si usted lo vendió o lo probó, el minicicuí. Sí, señor. Entonces revolvíamos la sal de frutas con el azúcar, lo Con empacábamos Elilina. con la lilina y lo empacábamos en las mismas hojitas del La cuaderno, venta las machete. enrollábamos y vendíamos eso en ese tiempo pues centavos. Sí, señor. Era machete, Tutico, de verdad que sí. ¿Cómo le fue en el bachillerato, Tuto? ¿Dónde lo hiciste? En el Instituto Técnico Industrial San Rafael, pero como le digo, no pude terminar mis estudios allá, lo hice hasta el grado octavo. Sí. En Pácora hice noveno y décimo, y el 11 lo hice en el Roberto Peláez. ¿Y por qué esa secuencia así de lugares? ¿Ya estabas en la policía? Sí, estaba en la policía y había un proyecto de que se terminara el bachillerato, porque cuando yo Ya. ingresé a la policía, la exigencia era segundo bachillerato. Entonces se cumplieron esos requisitos, ingresé a la policía, pero ya estando en la policía, una directriz de la policía ordenó que todo el personal debía terminar su bachillerato. Para eso pues hicieron un bachillerato policial, mandaban unos folletos en los que debíamos estudiar, presentar unos exámenes, pero yo tuve la fortuna de poder contar con el respaldo de los comandantes de turno y me dieron el aval para poder asistir al colegio y terminar mi bachillerato presencial. No, excelente, Tuto, qué bueno, me alegra mucho. ¿Prestaste servicio militar? No, yo ingresé a la policía en el año 84 a hacer curso en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, en Manizales. Una vez terminé, me quedé trabajando en la escuela, después tuve traslados, estuve en Bogotá, volví a Manizales y ya estando en Manizales fue que me vine trasladado para Aguadas en el año 87. Correcto, pero estando en la policía me acabas de decir que tuviste la oportunidad de realizar diferentes labores de oficina o... A ver, más que todo, las labores se centraron fue en el control de tránsito. Fui nombrado como agente de tránsito que regulaba esas actividades en el municipio. Era más sencillo porque no había tanta moto ni tanto carro. Era más que todo atender de pronto los siniestros que se presentaban Sí, señor. y hacer cierto orden en el municipio. La cultura vial de esa época, Tuto, todo va evolucionando, lógicamente. Acabas de decir que no Sí. había tanto carro y tanta moto, pero hablemos un poco de la cultura vial de esa época. ¿Se respetaba? Sí, había de todas maneras, siempre hay quien infringe las normas y hay que generar esa parte de orden que se requiere para que haya seguridad vial, para que tratar de minimizar ese impacto que sucede en la conducción. A veces hay accidentes, suceden lesiones o muertes, y entonces hay que tener campañas y hacer control. Interesante. Generalmente cuando uno está estudiando Tuto, y tú lo sabes, uno de pronto busca como una carrera determinada afina a lo que uno más o menos se perfila. Un currículum vitae bien interesante es proyectarse uno hacia el futuro y decir yo quiero ser médico, ingeniero, me gusta tal cosa, me gusta tal otra. ¿Por qué decide Don Augusto Castro Núñez, nuestro invitado de televidentes que acaban de llegar a la mala sintonía, la historia de Tuto Pizzería, por qué decides ingresar a la policía? ¿De dónde salió eso? Había sido un pensamiento desde niño. Yo recuerdo que la primera vez que yo mencioné, estaba muy niño y mencioné que quería ser policía. Los padres en esa época eran bastante fuertecitos. Entonces, a mí me castigaron por haber dicho eso. Me dieron una pela. Entonces, pero a mí me seguía ese tema de ser policía. Sí. Yo lo quise. Hasta que yo me casé
me casé en el 83, Sí, señor. pude hacer realidad ese proyecto de ser policía. No, interesante. ¿Cómo fue el apoyo de la familia cuando ya decides ingresar a la Policía Nacional y a la Escuela Alejandro Gutiérrez? Bueno, como dije hace un momento, en la casa no estaban de acuerdo. Mi mamá, mi papá, mis hermanas, ellas no querían que yo estuviera en la policía. Entonces ya yo había conformado el hogar con mi esposa, Janet Gómez, y recibí apoyo de la familia de ella y fui a hacer el curso en la Policía Nacional. ¿Qué pensaron tu mamá y tu papá cuando de pronto ya te vieron en el Alejandro Gutiérrez en el juramento de bandera que llaman, entrega de armas y no sé qué? Bueno, precisamente fue allí donde se dieron cuenta que yo ya estaba en la policía en el Sí. momento en que era la ceremonia de graduación, porque antes no quise mencionar esa decisión en mi familia, porque pues había un rechazo para que, por temas de miedo, por todo lo que sucedía en el país, la inseguridad que se vivía y el peligro que corría una persona cuando ingresa a la policía. Narcotráfico y todo lo demás, pero ¿qué pasa cuando ya te gradúas y donde toda la familia se siente orgullosa de un hombre que se esforzó, que quiso salir adelante, que sí pudo cumplir una meta? Te acompañó la familia, ¿qué pasó en ese momento? Siempre ha habido el rechazo de parte de mi mamá. Ella ha sido muy férrea en esa posición y nunca estuvo de acuerdo. Ella, yo digo que el momento que la hizo más feliz fue en el momento cuando yo ya había cumplido el tiempo y dije, me retiro de la Policía Nacional. Sí, señor. Dios y patria, ahí lo estamos saludando, querido amigo Tuto. Experiencias en la policía. Te gradúas y ¿a dónde te mandaron? La primera experiencia. Me quedé en la Escuela de Carabineros trabajando en La Guardia y trabajé también en la remonta de la escuela. Entonces me tuve que aprender el tema de los caballos, el cuidado, la alimentación, los medicamentos que se le colocan a los caballos cuando tienen algún problema. No, interesante. Pero ya cuando te comienzan a mandar a los pueblos, a la parte de la seguridad, el servicio a la comunidad, ¿te gustaba más estar directamente al Alejandro Gutiérrez o directamente mucho más cercano a la comunidad? Total, es que el policía se debe a la comunidad, servirle a la comunidad. El policía crece en experiencias teniendo ese contacto con la comunidad y sirviendo a la comunidad. ¿Qué tipo de obras realizaste estando en la policía con la comunidad en algún pueblo determinado? A ver, yo tuve la fortuna de trabajar bastante tiempo en Aguadas y trabajé en el área de policía comunitaria. Entonces manejábamos a la policía cívica juvenil, a los auxiliares de policía y combinábamos esa labor con los patrullajes y todas las labores que indican pues, ser policía. Sí, señor. Pero estando en la Policía Nacional es cuando se te ocurre la idea con tus comandantes y demás de terminar tu bachillerato, de querer recibir un título, Tuto. ¿Por qué decidió, de dónde salió como esa vena de decir yo puedo hacer y yo tengo que terminar mi bachillerato? A ver, cuando se tiene cercanía con los comandantes en las estaciones, se puede lograr tener ese espacio que me dieron, porque fueron 3 años que yo tuve que dedicar al estudio de bachillerato nocturno, primero, como le dije, en Pácora, y luego acá en el colegio de Roberto Peláez. Entonces, afortunadamente, pues pude terminar mis estudios y eso ayuda a tener más contacto con la gente, con la comunidad. Sí, ¿era quién rectora, doña Luz María? Doña Luz María Motato fue la rectora del colegio mientras yo estuve como estudiante allí. Saludos para doña Lurma que tiene un egresado, vea. ¿Qué sintió doña Lurma cuando usted llegó allá ya estando en la policía y Dios y patria, yo quiero estudiar, yo quiero terminar el bachillerato? Eso fue como sorpresivo, inusual, porque pues nunca se había presentado que llegara un policía a estudiar. Y generaba pues mucha curiosidad de parte de los estudiantes y ahí se querían acercar y preguntar muchas cosas. Sí, pero fue bien aceptado, fue bien visto por parte de doña Luzma. Sí, claro, ella es muy cariñosa, es una mujer excelente. Bueno, ¿en qué año se graduó Duan? No recuerdo, qué pena. No recuerda la promoción. No. Bueno, ¿cómo aparece Janet en tu vida?
¿En qué momento llega precisamente esa mujer que te ha complementado y que te ha acompañado en todos esos emprendimientos y demás? Bueno, mi esposa mm, su familia ha sido aguadeña, pero ellos se fueron a vivir a Manizales y vivían muy cerca de donde yo vivía en Manizales, entonces nos conocimos por esa cercanía geográfica y como le digo, ya cuando llegó el momento de un traslado, de buscar, la policía estaba destinando el personal que estaba trabajando en Manizales, llevarlo a los pueblos, entonces pude llegar a Aguadas buscando que mi esposa estuviera cerca de su familia. ¿Qué habías oído mencionar de Aguadas estando en Manizales? Nada, no conocía Aguadas, realmente no tenía una referencia de lo que era Aguadas y para mí ha sido una sorpresa y una alegría poder vivir acá. Yo me siento muy aguadeño. Qué bueno que tengas ese concepto, pero Tuto, ¿no habías oído mencionar pionono, sombrero? Para nada, ¿no? Yo nunca había sabido de Aguadas y ahora ya puedo contar muchas historias de Aguadas. He vivido desde el año 87 en que llegué por primera vez a Aguadas hasta el día de hoy y he tenido la fortuna de conocer sus veredas, de visitar diferentes familias, llegar a muchas veredas en el municipio, trabajar y lo sigo haciendo. ¿Cuánto tiempo de noviazgo con Janet Gómez? Fuimos 5 años novios, 5 años de novio. ¿Ese matrimonio fue dónde? fue en Manizales, La ciudad de ¿Por qué Manizales y no Aguadas, viendo que ella es aguadeña? porque vivía allá vivían sus padres, pues vivían también mis papás, éramos pues de Manizales y por eso nos casamos allá. Pero ya cuando empezaron a llegar la familia, entonces buscamos un sitio tranquilo para que las hijas pudieran estudiar. Y la verdad, estoy muy satisfecho con la educación de mis hijas Sí. en el hogar Michín, en la escuela anexa, Uy, me hablas del liceo también, el liceísta, liceo ¿no? Claudina Múnera. Mm. Y ya pues por temas de esos traslados en la policía terminaron sus estudios en Manizales y allá se graduaron como profesionales. Ven, ¿me regalas el nombre de tu primera hija? Luisa María Castro, ¿Qué hace Luisa en este momento? ella es arquitecta, Arquitecta. sí. Bueno, Luisa, un abrazo para ti. Aquí tienes tu papá. Y me imagino que hay cositas que de pronto a veces uno no descubre del papá. A veces uno no conversa con el papá. Usted es un papá alcahuete, amoroso. ¿Qué tipo de papá ya postamente preparando a una mujer para la vida? Bueno, yo creo que ese tema le corresponde mucho a ellas, decir qué clase de papá han tenido. Considero, dentro de mi criterio, que he sido un buen padre. Luisa, luego vino quién? Daniela, ¿Y Daniela qué hace en la Daniela actualidad? es abogada. Abogada. ¿Se siente orgulloso de tener una arquitecta y una abogada en su familia, viendo que son fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de una familia muy unida, pero un hombre que ha buscado siempre el emprendimiento, orgulloso? Claro, pero más orgulloso sería de pronto mi esposa, porque ha sido una mujer que ha aglutinado a la familia, que la ha mantenido unida, que ha sabido sortear cada uno de los inconvenientes que en toda familia pueden suceder. Sí, claro, hay dificultades y momentos muy difíciles, pero que se logran superar con la ayuda de Dios y con el amor de familia. Eso es fundamental. Abrazo para ustedes, televidentes, en obras y personajes. Me acompaña Duván Augusto Castro Núñez. Aquí lo conocemos como Tuto. Ahí cariñosamente, y me perdona pues el atrevimiento, con todo respeto, o sea que es un gran amigo a quien aprecio mucho y a quien quise invitar al programa para contar un poco como su vida, como su historia, su trabajo. ¿Tiene netos? Sí, hay 2 nietos. Y me imagino que es un abuelo alcahuete, ¿no? Ave María. Pedro y Martín ahora son el centro de mis pensamientos, de mi vida, de mis proyectos. Son las personas que me mueven el corazón. Tuto, ¿cómo le cambia a uno la vida a un nieto? Uy, mire, va a sonar un poquito complejo, pero uno quiere mucho a los hijos. El amor de papá es un amor muy tremendo. Pero cuando llegan los nietos, ese amor se multiplica de una manera impresionante. Los nietos se aman de una manera que solo los abuelos lo pueden entender. No, qué interesante que te expreses así. Y un abrazo para tus hijas y para tus nietos, de verdad que qué bueno. ¿Qué hacen los niños en la actualidad?
Son apenas unos niños, apenas están empezando sus estudios, entonces esa etapa de juego. Ve, me alegra muchísimo. ¿Y viven acá en Manizales? En Barranquilla y en Manizales. Ve, un abrazo para ellos que sin lugar a dudas van a ver nuestro programa Obras y Personajes. Llega un momento bien especial, Tuto, en tu vida, que es la anhelada pensión de la policía. ¿No lo pensó dos veces en retirarse? No, ya yo consideraba que había cumplido mi labor, que habían sorteado muchas dificultades, pero también muchos éxitos. Entonces, en ese momento ya uno piensa, sacrifiqué mucho tiempo de mi vida, realmente uno no ve crecer a los hijos. El policía normalmente está hoy aquí y mañana en otra parte. Y si uno quiere que los hijos tengan un estudio, pues los debe dejar en alguna parte estables para que puedan hacer sus estudios. Entonces, fue muy poco el tiempo que yo pude permanecer con mis hijas. Estuve más metido en el trabajo. Yo me retiré en el año 2006, ya mis hijas estaban empezando sus estudios universitarios y el trabajo en Aguadas con la pizzería fue fundamental, un apoyo económico imprescindible para que ellas pudieran cumplir esa. No, Tuto, Esa espectacular, tarea. 2006. Pero el día de tu anhelada pensión, cuando te llega la resolución, en las manos, ya estás con tu esposa y tus hijas, me imagino yo. Juntos tomaron una decisión de, bueno, me retiro, pero bueno, ¿y ahora qué? Hagamos algo que nos pueda ayudar como a entretenernos, como a estar ocupaditos y a seguir sirviendo a la comunidad. Desde ese momento nació los negocios que tuviste. No, mientras estaba en la policía, en el año 94, se fundó en Aguadas nuestra primera pizzería. Como le dije, se llamaba Roger. Roger. Acá al frente donde tenía doña Gloria Arboleda Sí, su almacén y negocio, fotografía. en la calle Real. En la calle Real, sí, aquí hizo una cuadra antes de llegar a la terminal. Entonces ahí estuvimos durante 5 años. Sí. Ya yo tuve que, por temas de la policía en traslados, entonces ya tenía pizzería en Viterbo, en Anserma, en Belalcázar, en Risaralda, en Pereira, en Manizales, donde yo llegaba trasladado, entonces tenía la pizzería. Cuando ya me jubilé en el 2006, yo seguía con la inquietud de regresar a Aguadas. Y en el 2011 regresé y pude encontrar un local aquí muy cerca de donde está la imagen de la Virgen en La Habana, ahí empezando la avenida yendo hacia Sí, el señor. hospital. Ahí en el 2011 retomamos el tema de pizzería en Aguadas. Sí, señor. Ahí hubo un daño en el acueducto y esas casas hubo que evacuarlas, entonces me quedé como 3 meses sin negocio hasta que finalmente encontré un local ahí enseguida de don Leonel Acevedo. Sí, señor. Ahí tuvimos la pizzería hasta hace 2 años que nos dieron un local, un amigo, don César Castro, en el segundo piso en donde funciona la sombrería de don Samuel. Ahí en esa parte es donde actualmente está la pizzería. Tiene su negocio, ya vamos a ello. Fundamental, porque veo en ti un hombre espiritual y tu esposa ni se diga. Son personas muy unidas en cuanto a Dios, estando en alguna comunidad de pronto, conociendo un poco más la Sagrada Escritura. ¿Qué tal es usted en esa parte? A ver, si no hubiera sido por esa experiencia, seguramente estos proyectos no se hubieran podido dar. Porque cuando uno no cuenta con la presencia de Dios en la vida, indudablemente el ser humano se equivoca mucho. Y no soy ajeno a cometer errores. Pero si Dios no existe en la vida del ser humano para corregir y enderezar el camino, entonces no va uno a ninguna parte. Definitivamente tienes un hogar muy bendecido. Claro. Un saludo para tu señora esposa, por favor, para doña Janet, un abrazo muy grande de este servidor y del equipo de trabajo del canal Teleaguada, donde estamos grabando precisamente nuestro programa Obras y Personajes con la historia de este gran amigo Juan Augusto Castro Núñez. Tienes un sello propio, pero hablemos un poco de este negocio nuevo ahora, La Patrona, que lo conocemos así. ¿De dónde surge como ese proyecto de darle un valor agregado para servir mucho mejor a la comunidad con otros productos que van a innovar ustedes y que se vienen en mente? Bueno, nosotros siempre hemos querido
tener un producto representativo de la cultura mexicana. Patrona ha sido uno de los nombres que en la cultura mexicana se tienen para representar esa cultura. Entonces nosotros queríamos tener un menú más como en el tema mexicano, entonces por eso los colores que se colocaron, pues se pusieron en el negocio, Sí. obra pues de mi hija la arquitecta que ha sido la que nos ha diseñado los negocios, entonces ella escogió una paleta de colores, buscamos un menú que representara esa cultura, pero realmente nosotros no hemos tenido el bagaje, la experiencia con temas de restaurantes y fue un negocio fallido. Entonces, como ya venimos con la trayectoria de Tutto Pizzería, entonces decidimos quitar el negocio de la calle Real, enseguida Don Leonel, y llevarlo a ese nuevo local. Y allá seguimos es con el tema de pizzería. Lo de restaurante no se termina, pero lo hacemos solamente para eventos. Entonces alguien quiere celebrar unos 15 años, una primera comunión, un matrimonio, un evento empresarial, aniversarios, muchos temas que la gente necesita pues hacer sus celebraciones o sus reuniones y estamos entonces dispuestos a recibirlos y ya concertamos con la gente un menú que ellos quieran. Entonces, para esos momentos sí tenemos preparado, digamos, un almuerzo, una cena. Sí, señor, con anticipación, lógicamente. Ahí está, ya les vamos a dar el contacto también para que ustedes utilicen los servicios de Tutto Pizzería. Ahí hemos estado y estaremos, sin lugar a dudas, tomándonos un buen cafecito con este gran amigo, con su esposa, agradeciéndole a Dios por ese emprendimiento y las bendiciones que ha recibido Tutto. Pero me comentabas una anécdota porque te invité ahorita, antes de empezar el programa, a un cafecito. Y me comentabas algo relacionado con el café. ¿Qué fue lo que te pasó con el tema de los televidentes? Porque se aprende de los clientes. Claro, he tenido visitas y sobre todo pues de gente que viene del extranjero y algunas personas que vienen de otras ciudades me han solicitado que una vez hayan disfrutado de una comida que han querido disfrutar allí, me dicen, queremos un café. ¿Qué pasó? Les llevé un café hecho con café instantáneo. Y me gané un regaño, porque me dijeron, venga, nosotros venimos a visitar una tierra cafetera. Ustedes vienen a representar esa cultura cafetera y usted me sale con un café de estos, por Dios, venga, no, apoyen a sus cafeteros, deme un café de origen acuadeño, un buen café. Entonces, han surgido cosas, son providenciales. La administración municipal actual ha traído cursos del SENA y nos trajeron un curso de bebidas a base de café. Yo tuve la fortuna de ir a ese curso y entonces ahora el proyecto que queremos es llevar el café al nivel que se requiere en una zona cafetera. Sí, señor. Eso se aprende de personas expertas en ese tema. Ese sería como un valor agregado directamente como al negocio. ¿Han pensado también en pionono y demás? Postres. Es posible. En este momento mi esposa se encuentra haciendo unos estudios de repostería, pastelería, panadería y es un proyecto que ya estamos caminando, que muy pronto va a ser realidad en Tutto Pizzería. Entonces, el complemento ideal sería el café y ese valor agregado de un producto que representa directamente esta zona, que es la zona cafetera. ¿Generan ustedes empleo porque son proactivos y precisamente buscan apoyar el talento local? ¿Han encontrado personas que les han servido mucho en su negocio Tutto? ¿Generan empleo entonces? Sí, claro. El negocio, pues nosotros no podemos manejarlo solos, porque es imposible. Se requiere el concurso de personas que nos acompañen para las diferentes tareas en el restaurante y en la pizzería. Entonces, claro, se genera un empleo. ¿Quiénes te acompañan en este momento en el negocio Tutto? Hay una niña venezolana que nos apoya mucho, María. Ella ha sido una pieza fundamental en el negocio. Sandra, que es una persona oriunda de Aguadas, excelente trabajadora. ¿Cómo se ha complementado precisamente a la profesión de tus hijas en cuanto al negocio y lo que pretenden ahorita realizar, Tutto? ¿Cómo ha sido el apoyo de ellas? Ellas han sido las que nos han dirigido esos hilos en el negocio, porque entonces
la experiencia que ellas han vivido al viajar, al tener nuevas experiencias, nos dicen, vea, papá, las tendencias son estas. Uno se queda como en el pasado. No sabemos de pronto manejar los sistemas, pero los hijos son expertos en eso. Entonces ellos dicen, venga, vamos a hacer este producto, vamos a investigar que este producto es el que está en tendencia, el que queremos traer, el que queremos presentar. Sí, señor. Las ¿Cómo están ustedes, Tuto, en cuanto a algo que está mandando a la para redes sociales y plataformas digitales para promocionar y mostrar su negocio? ¿Cómo están ustedes en ese tipo Esa de...? parte sí estamos cojeando, porque pues yo no tengo conocimientos en eso. Tengo que confesar que soy completamente ignorante en el tema de digital. No es fuerte, no es una cosa fuerte para mí, pero tengo que encontrar el apoyo de parte de mis hijas o en personas externas que vengan y me colaboren con eso. Pero se puede pensar en eso porque, es decir, para ofrecer domicilios con creatividad, tenemos tal producto en venta, tenemos este descuento, venga, visítenos, y no sé qué, no sé cuánta, a través de las redes sociales, eso es fundamental, Tuto. ¿Tiene también servicio a domicilio? ¿Cómo les ha ido con eso o no lo tienen? Sí, claro, hay el servicio a domicilio, ahí también nos acompaña un joven de Aguadas, que vive en el río arriba y tiene una motico, entonces él nos hace los domicilios. Él siempre está muy dispuesto y es muy colaborador. ¿Cómo te encontramos, Tuto? Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Regálame tu contacto, ¿cómo te encontramos entonces en La Patrona para que Bueno. utilicemos esos eventos, para que nos ofrezcas una alternativa, un plato especial? Bueno, primero la ubicación. Nos encontramos en la esquina del terminal de transporte, encima los sombreros de Don Samuel, el almacén de sombreros de Don Samuel, al frente de Don Gilberto Torres, que es un punto de referencia imperdible pues en Aguadas, en el segundo piso. Sí. Y el teléfono de contacto es 313-624-8215. Qué interesante. ¿Qué significa para usted este programa y haber contado como un poco como esa historia, hacer un recuento, ir al pasado? Y cuando estuviste buscando las fotografías para los apoyos que tenemos para el programa que llamamos, se hace un viaje, se detiene uno cuando ve unas fotografías de infancia, el papá, la mamá, las hermanas, se detiene unos momentos, te detuviste por un momento a analizar pequeñas fotos que te transportaron al pasado. Total, porque una familia humilde, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Imagínese a una mamá con 8 hijos, además con una tía, ella pegada de una máquina, cosiendo y haciendo toda una tarea para sacar adelante a sus hijos. Es el ejemplo que uno ve desde niño y quiere uno decir, venga, yo tengo que hacer algo por mi vida, yo tengo que corresponder a ese ejemplo que me han dado. Señor, y es justo, Tuto. Esta es la cámara del canal Teleaguada de nuestro programa Obras y Personajes. Mensaje para tu señora madre en los Estados Unidos. Bueno, mamá, todas esas cosas que yo he podido lograr es precisamente por tu ejemplo, por querer corresponder a todo ese esfuerzo, a todo ese sacrificio que toda la vida tuviste para todos nosotros. Gracias, mamá. Si algo puedo hacer en mi vida, lo puedo hacer gracias a ti. Genera sentimientos, eso genera sentimientos, Tuto, y no es fácil. Mensaje para tu esposa. Una mujer increíble, la mujer que ha mantenido unida a mi familia, a mis hijas, y que ha sabido sortear tantas dificultades y tantas cosas y tantas fallas, gracias a ti. ¿Cómo describir a Janet Gómez en una palabra? Una mujer maravillosa, complemento impresionante para mi vida, pero una mujer que en todas sus facetas, sí, de mamá, de esposa, de abuela, de amiga, ha sido maravillosa. Si volvieras a nacer, ¿conocerías nuevamente a Janet Gómez? Si Dios me regala esa fortuna, ese es el mejor regalo del mundo. No lo digo yo, lo dice nuestro invitado, mi gran amigo Duan Augusto Castro Núñez, pero ni más faltaba, porque por ahí hay personas que dicen, bueno, ¿y cuándo me va a preguntar a mí? Mensaje para esos dos amores de tu vida que son tus hijas.
son el motor, mi gran felicidad. Poder ver ahora a mis hijas siendo profesionales, desarrollarse en sus tareas, tener una familia y ver la continuación del trabajo que yo he querido hacer, eso es maravilloso. Espectacular, me imagino yo la sorpresa de estas hijas y las distingo algo, pero también hay que darle mensaje a esos amores que son, porque ustedes ve un abuelo alcahuete, los nietos. Ay, ahí sí me tocó el corazón, porque esos muchachos me hacen volver a la infancia. Soy el caballito de estos nietos, el constructor de sus castillos, el que los acompaña para ir en su bicicleta, en su patineta, quien les compra los helados. Lógicamente, pues la tarea la hacen mis hijas, pero cuando yo tengo la oportunidad, no desperdicio esa tarea de ser abuelo. No, señor, hay que aprovecharlos. Querido amigo Augusto, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Horas y Personales de Canal Teleaguadas. Para mí es un placer saludarte con esa amistad que te he conocido hace muchos años y sobre todo felicitarte por ese servicio tan grande que prestas a la comunidad con un producto delicioso, que da gusto, que se deleita uno que le gusta la pizzita por ahí hawaiana o de carnes, esos otros productos, otras alternativas que sin lugar a dudas ofrecen en tu local en un ambiente de familia, es un ambiente de hogar, es un ambiente, una sazón muy familiar. ¿Es ese tu negocio? Sí, a ver, yo quiero decirle a la comunidad aguadeña que hemos querido tener un local bonito, cómodo, y que no tengan miedo de llegar al local, porque hay gente, he escuchado algunos comentarios, no, es que ese local es muy bonito, eso debe ser muy caro. No, nosotros continuamos con los precios que nosotros podemos ofrecer, que sean viablemente sostenibles, son económicos, están dentro de un rango de precios que están en la oferta gastronómica de Aguadas. No vamos a superar en precios a las personas que tienen el tipo de actividad muy similar o igual a la de nosotros, estamos dentro de ese rango. Entonces los invito, porque eso es un sitio muy bonito, apropiense de este sitio, es un sitio en donde ustedes pueden llegar con la familia, con los amigos, la pareja, sí, indudablemente, en temas de comercio, empresariales, allí puede llegar la gente y disfrutar de un sitio que nosotros hemos querido, con el concurso de mi hija Luisa María, que ha sido la que nos ha diseñado el negocio, de tener un negocio que sea muy bonito para Aguadas y que la gente pueda disfrutar de él, que puedan llegar allá con comodidad y con la seguridad de que allí no se les va a dar un precio exagerado, no, está dentro de lo normal. Si hay un precio de algún producto que sube, pues indudablemente nosotros tenemos que acomodarnos en el precio para no perder. Claro, no, lógicamente uno entiende el IPC, para el 2026 ni más faltaba, pero no va a ser lo mismo el precio del 2024. Pero qué interesante. Tengo una pregunta aquí final en el tintero, mi derrotero. Como lo puedes ver, Tuto. Gracias. Y es, ¿qué caracteriza ese local, La Patrona? ¿Qué caracteriza Tuto Pizzería en cuanto a los otros locales que tenemos en Aguadas que ofrecen también servicios de comidas y demás? Bueno, primero el saludo y el respeto para todas las personas que vienen haciendo esta labor de ofrecerle a la comunidad aguadeña esos productos que indudablemente vienen a dar mucha alegría, satisfacción a los clientes cuando llegan a probar estos productos. Sí. Allí en Tuto Pizzería nosotros también queremos ofrecerles este espacio y una comida, y estamos atentos a escuchar las sugerencias de las personas que nos visitan y tener en cuenta todas esas sugerencias. De hecho, las transformaciones que se han venido haciendo en los productos ha sido gracias a las sugerencias de los clientes. Sugerencia de un cliente. ¿Qué tiene para el Festival del Pasillo Colombiano que se nos avecina, Tuto? Uy, un proyecto maravilloso que está haciendo mi esposa de repostería, donde van a haber postres, tortas. Va a haber una sorpresa muy interesante, muy bonita, un espacio dentro del local que va a llamar la atención
y invitamos a la gente para que en las tardeadas que hemos empezado a escuchar en Aguadas, vayan y disfruten de un ambiente muy bonito. Es un local hermoso, con mucha iluminación, con una vista del municipio maravilloso. Sí, aprovechen de todo esto para que lleguen allá en las tardes con sus familias y sus amigos y tengan una velada bien interesante. Idea de un cliente. Y terminamos el programa, ¿le parece? Sí, claro. Aprovechando esas ventanas que tienes ahí, la terminal, ¿qué tal una pareja en una ventana? Son 2 ventanas, creo que son. No, eso está con ventanas. Bueno, pero igual en un balcón de esos vamos a abrir la puerta, vamos a poner una bailarina ahí vestida, asomada ahí mirando la gente como un maniquí o algo, vestida de bailarina. Idea. Y al otro lado el caballero como mirándose y la gente dice, uy, ¿qué habrá aquí? La gente entra porque entra, ¿no le parece? Claro, muy buena idea. Hay que hablar con el maestro Solarte, que ese es el que nos va a hacer ese proyecto realidad. Gracias, Jorge. Duto. Mi gran amigo, muy amable, televidentes del canal Teleaguadas, el canal de todos. Hemos contado la historia de Duván Augusto Castro Núñez, la ha contado él, pero nosotros hemos hecho como ese puente para permitir decirle gracias Tuto por tu servicio, a tu esposa, a tus hijas, tus nietos, a toda tu familia, toda la gente linda que ve nuestro programa, un abrazo muy grande, porque es un lugar que vale la pena visitar para entretenernos, para tomar un buen café, para comer un plato bien agradable, para estar con los mejores amigos o con la pareja o en familia, y lógicamente al lado de la terminal de transportes de nuestro municipio de Aguadas. Muy amables. Próximo viernes, 7:30 de la noche, y nos preparamos para vivenciar un acontecimiento único y espectacular. Los invito para que vengan a Aguadas a un evento único, mágico, el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, en homenaje a estos grandes músicos, los hermanos Hernández. Muy amables, feliz noche, permiso, gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima.